Cumbre en Panamá para solucionar la crisis tras la declaratoria de paraíso fiscal al vecino país. El gobierno nacional anuncia ofensiva para combatir 6 delitos en varias ciudades del país. En medio de una protesta uribista, el Senado aprobó una rígida norma para prohibir la reelección presidencial. El gobierno de Canadá le pide a Colombia información sobre el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo para determinar si es viable su asilo político. Rifirrafe entre el ministro de Salud Alejandro Gaviria y el senador Jorge Robledo. Petroleras advierten debacle fiscal si no se comienza a explorar en yacimientos no convencionales con estimulación hidráulica. Primera condena por matoneo escolar en el país. El joven agresor deberá pagar 1 año de servicio comunitario. Resumen del juego entre Colombia y Canadá esta noche en New Jersey. Estalla crisis con jugadores del Tolima. Los acusan de agresión por rumba. Al final de la emisión desde el Cali Expo Show, detalles de la llegada al país de los diseñadores Mark Bagley y James Mishka. Buenas noches. Nuestros temas de hoy. 1. Panamá alista contraataque. 2. La Corte Constitucional y el referendo por la paz. 3. El juicio a Bernardo Moreno. Y tengo ñapa. Bloqueada totalmente una eventual reelección de Álvaro Uribe. 1, 2, 3 y mi ñapa antirreeleccionista al cierre. Buenas noches. Cumbre extraordinaria entre los gobiernos de Colombia y Panamá. CMI conoció que en las próximas horas una delegación del gobierno colombiano se desplazará al vecino país para buscar una solución a la crisis desatada tras la declaratoria de Panamá como paraíso fiscal. La canciller María Ángela Holguín y el director de la DIAN Santiago Rojas encabezan la delegación colombiana. Esta noche la Cancillería panameña dio plazo de 7 días a Colombia para ser excluida de la lista de paraísos fiscales. El próximo viernes se realizará la primera cumbre de gobiernos entre Colombia y Panamá con el fin de solucionar la crisis desatada por la declaratoria de paraíso fiscal al vecino país. La canciller panameña Isabel Sainz Malo instó a Colombia para que en 7 días sean excluidos de la lista. Por ello, su homólogo María Ángela Holguín y el director de la DIAN Santiago Rojas buscarán una solución a este tema. Las posibles retaliaciones son desacreditadas por el gobierno nacional al señalar que hubo 1 año para negociar. Hubo un diálogo muy largo desde el año pasado, durante todo el año, hasta el último segundo. Hay una nueva ronda de diálogos. Los rumores de medidas al comercio exterior fueron rechazadas por los gremios al considerar que Panamá no puede tomar medidas unilaterales, ya que viola las normas de la Organización Mundial del Comercio. Habría que ver cómo implementa esas amenazas, porque podríamos ir también a la OMC. Si incrementa aranceles o este tipo de cosas, no lo puede hacer unilateralmente. Para SICAN, así como el vecino país firmó un acuerdo con Estados Unidos, España y México, debe suscribir el intercambio de información fiscal y tributaria con Colombia. Esta es una situación normal que cualquier país le puede pedir a otro en materia de cooperación. Panamá, por su lado, advirtió que si en tal caso no se dan las condiciones que se solicita, dicha nación se vería obligada a incluir a Colombia en la lista de países de discriminación hacia Panamá. De otra parte, el presidente Juan Manuel Santos anunció un plan de choque para combatir 6 delitos en 11 ciudades del país. La estrategia busca erradicar expendios de droga en entornos educativos, intervenir centros carcelarios y centros de venta ilegal de celulares, entre otras medidas. Los delitos a combatir son microextorsión, microtráfico, minería ilegal, hurto, contrabando y homicidio. Lo que esperamos de este plan de choque es desarticular organizaciones dedicadas al hurto de celulares, desarticular estructuras dedicadas al tráfico local de estupefacientes, adelantar operaciones contra el contrabando en áreas específicas binacionales. El presidente Juan Manuel Santos ha dicho que este plan de choque durará 90 días, se implementará en 11 ciudades capitales donde aportan el 82% del total de estos delitos. Estas ciudades son Medellín, Pereira, Ibagué, Pasto, Cali, Barranquilla, Cúcuta, Bucaramanga, Bogotá, Villavicencio y Neiva. También adoptaron medidas anticipándose a la temporada de fin de año.
El proyecto de equilibrio de poderes se abre paso en la plenaria del Senado, que cumple 10 horas en la votación de los primeros artículos del proyecto. Ha sido aprobada la eliminación de la reelección presidencial. Además, se presentó un enfrentamiento entre el Procurador General y el Fiscal General encargado. Carlos Ruiz está en el Congreso de la República. Carlos, buenas noches. Detalles de la sesión. María Andrea, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, el trámite del proyecto de equilibrio de poderes en la plenaria del Senado ha sido el escenario para un nuevo enfrentamiento entre la bancada del Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe con la Unidad Nacional, especialmente en el punto del artículo que fue votado y que pretende prohibir la reelección presidencial. La bancada de la Unidad Nacional impuso sus mayorías para aprobar el artículo que prohíbe la reelección presidencial. En medio de la protesta de la bancada uribista, que se retiró para disolver el quórum cuando sintió que iba a ser derrotada con una propuesta que presentó la senadora Vivian Morales del Partido Liberal y con la cual el Congreso renuncia a volver a reformar la Constitución en el tema de la reelección. Además, determina que ese asunto solo lo puede tratar el pueblo mediante un referendo o una Asamblea Nacional Constituyente. El tema de la reelección no puede ser restablecido por ningún Congreso y que si se intenta establecer nuevamente una reelección tenga que ser por el pueblo, por la Asamblea Constituyente o por referendo. En el curso del debate de hoy se enfrentaron el Procurador y el Fiscal General encargado, porque este no quiere que el Procurador ni el Contralor estén en el grupo de aforados. Llama mucho la atención a la Fiscalía, que precisamente en este momento, cuando tenemos nosotros en la Fiscalía investigaciones tan delicadas contra la Contraloría, contra la Procuraduría, se quieran salir del fuero en la Fiscalía estos funcionarios y quieran ser parte de este tribunal de aforados. Es indudable que el aforamiento no es referido a la función judicial, sino es referido a la trascendencia, a las competencias y a los roles que constitucionalmente tienen. Entonces yo creo que debe existir el aforamiento y que el tribunal debe ser un tribunal judicial. El Senado aprobó más artículos prohibiendo todas las reelecciones de los altos funcionarios del Estado. Muy bien, entonces el punto polémico, con una cláusula pétrea, el Senado de la República en segundo debate prohíbe la reelección presidencial. ¿Por qué se retiró el Centro Democrático, senador José Obdulio? Con Santos vamos como la cola de las vacas, Carlos, para abajo y para atrás, mientras en Brasil y Bolivia están utilizando la fórmula de la reelección, nosotros nos estamos igualando a Honduras y Paraguay. ¿Este artículo tiene nombre propio? Pues es un artículo de Santos absolutamente paradójico, se hace reelegir para acabar con la reelección. Es una figura moderna que funciona en toda parte del mundo, pero claro, con Santos es imposible practicarla. Muchas gracias, senador. Senador José Obdulio Gaviria. Con Carlos Ruiz, desde el Congreso de la República, CMI, La Noticia. Carlos, gracias y muy buenas noches. El gobierno de Canadá solicitó a través de canales diplomáticos información relacionada con el caso del excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo. Fuentes de la Fiscalía señalaron que dicha información ya fue entregada por el gobierno colombiano y agregaron que en los próximos días se dará respuesta a la petición hecha por Restrepo, quien se encuentra en territorio canadiense desde el pasado mes de septiembre. El argumento para solicitar el asilo se basa en una supuesta persecución política. Actualmente el excomisionado enfrenta un proceso penal por la falsa desmovilización del Frente Cacica La Gaitana de las FARC en el año 2006. El senador y expresidente Álvaro Uribe reiteró ante la Fiscalía que asesores del presidente Juan Manuel Santos recibieron presuntamente dineros del narcotráfico y aseguró que por lo menos $2 millones habrían ingresado a la campaña presidencial de 2010. El senador y expresidente de la República, Álvaro Uribe, le entregó a la Fiscalía información según la cual se puede adelantar una investigación por el presunto ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña del presidente Juan Manuel Santos para el año 2010. Estas líneas de información constituyen material ampliamente suficiente para que se adelante la investigación sobre los $12 millones que el narcotráfico habría entregado a asesores políticos del presidente de la República. También reiteró que no conoce al hacker Andrés Sepúlveda. Hacker que para mí es desconocido. No identifico su persona, jamás lo he contratado. Estas declaraciones serán analizadas por la Fiscalía General, que actualmente adelanta una investigación penal por estos hechos. La Comisión Séptima de la Cámara se convirtió en escenario de un choque verbal entre el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, y los congresistas Jorge y Ángela María Robledo.
Mientras los congresistas citantes a un debate sobre los problemas del sistema de salud hacían este tipo de conclusiones, este no es el gobierno de la salud de los colombianos, este es el gobierno de las EPS. el ministro le respondió. Porque una cosa que me ha aterrado en 2 años de debates es la gran deshonestidad intelectual que acompaña los debates en este sector. Estos términos desataron un fuerte choque en la célula legislativa. Tratar a sus contradictores o tratarnos de deshonestidad intelectual y apropiarse usted de la honestidad intelectual porque es usted el doctor Alejandro Gaviria. Dígame que soy una deshonesta intelectual por esos datos. El funcionario siguió exponiendo y respondiendo a las acusaciones mientras lo interrumpían. Bueno. ¿Qué nos ha dicho Mohamed? No importa, aquí estamos. Pero no parece. Cuando Robledo dio cifras sobre manejos irregulares que aparentemente continuaban en Saludcop, el ministro objetó. Que son 708.000 millones de pesos. Que usted está sumando peras con manzanas, con duraznos, con todo. Y aquí no puede haber corrupción mala y corrupción a la que yo hago la vista gorda cuando viene de mis compinches ideológicos. Luego de 5 horas todo terminó, salieron sin despedirse, pero para algunos el debate continuará. El periodista Carlos Lozano aseguró que el empresario Henry Acosta, quien realizó el contacto entre las FARC y el gobierno Uribe, también cumplió el papel de acercar al grupo guerrillero con el presidente Juan Manuel Santos. Según Lozano, la labor del empresario vallecaucano fue servir de puente para ambos gobiernos ante su cercanía al jefe guerrillero Pablo Catatumbo. Eso lo retoma el presidente Santos y lo pone a trabajar en función de este proceso que está en marcha, y yo creo que fue un factor muy importante la gestión de Henry Acosta, no el único, pero sí fundamental. Lozano aseguró que la vida del empresario que trabajó en el pasado en la gobernación del Valle con el ex vicepresidente Angelino Garzón corre peligro por los enemigos de la paz. Hoy el presidente Juan Manuel Santos le cumplió la promesa a Cristian Felipe, un pequeño que le había pedido al jefe de Estado visitar el Instituto San Bernardo de la Salle en Bogotá, donde estudia. Detrás de esta visita está la historia de este niño que le preguntó al presidente sobre medio ambiente, paz y posconflicto. Cristian Felipe a sus 9 años logró lo que sí esperaba e imaginaba, entrevistar al presidente de Colombia para una tarea en su colegio. Aprovechó para preguntarle de paz y posconflicto. En todos los noticieros vi que estaban hablando de paz y cambio climático y posconflicto, pero quien está hablando eso era el presidente Santos. Entonces yo lo escogí. Y el posconflicto, si eso pasa, o sea que los guerrilleros se rinden y eso, entonces hay que mirar qué vamos a hacer con ellos, si se les da trabajo o lo meten a la cárcel. Hoy, 15 días después, el presidente Santos le cumplió a Cristian y visitó el colegio donde estudia. La Cancillería colombiana tomó la decisión de negar el visado a viajeros que vengan de los países donde se registran brotes de ébola en África Occidental como medida para evitar la llegada del virus. Los viajeros que en las últimas 4 semanas hayan estado en Sierra Leona, Liberia, Guinea o Nigeria no podrán entrar a Colombia, según lo ha dispuesto la Cancillería. De igual forma, Migración Colombia confirmó que en todas las entradas al país seguirán haciendo el cuestionario epidemiológico. Sin embargo, como medida, aquí ya equiparon varios hospitales con trajes para tratar casos sospechosos de ébola. En este momento en el instituto contamos con 20 trajes completos. Estos trajes ya se tenían y algunos ya se fueron adquiriendo mediante el transcurso de los años desde que se presentó en Colombia la pandemia de H1N1. Estos trajes de seguridad son para el personal médico. Viene compuesto de una escafandra, viene compuesto de un motor que va atado a la cintura del operador y este va conectado a la escafandra para que el sistema de aire autónomo pueda permitir que la persona que está dentro del traje respire tranquilamente y haga sus procesos normal. Hoy se conoció la primera condena por un caso de matoneo o acoso escolar. 1 año de trabajo comunitario es la sanción que una juez de infancia y adolescencia le impuso al joven que dejó de por vida en silla de ruedas a la menor Yadira Perdomo. Al término de la audiencia que se llevó a cabo a puerta cerrada, Yadira Perdomo aseguró: lo que vamos a hacer es apelar la decisión, pero yo estoy contenta porque se hizo justicia por fin. Poco o nada, pero le dijeron es culpable. Mi hija quedó en silla de ruedas, un llamado muy importante para salud mental. Necesitamos urgentemente esto en todos los colegios. Abogados expertos creen que la sanción pudo ser mayor. Puede haber una medida mucho más drástica para que la niñez que hoy en día está viviendo esto tome conciencia de que uno no le puede causar daño a otro adolescente. Los hechos ocurrieron en agosto de 2009 cuando ambos eran estudiantes del gimnasio campestre Los Alpes. El joven, en medio de una broma pesada, le propició a Yadira una caída de 3 metros de altura que la dejó con las lesiones permanentes.
El alcalde Gustavo Petro respondió a las críticas sobre la construcción del metro en Bogotá e insistió en que la obra tiene que ser subterránea para evitar que la ciudad sufra un fenómeno de desvalorización. El alcalde Gustavo Petro criticó a quienes dicen que la primera línea del metro sería inviable si es subterránea y piden que la obra sea de manera elevada. Esas son formas de decir que no hagamos el metro. Cualquiera se le ocurre decir no hagamos un monorriel, no hagamos uno de segundo piso, y etcétera. Según el alcalde Gustavo Petro, el metro de Bogotá no puede ser elevado porque generaría una desvalorización en la ciudad. Eso provoca celos, conflictos regionales. Petro recalcó que Transmilenio colapsó. Un sistema de BRT que hace tiempo llegó a su límite. Según lo proyectado por el distrito, si se consiguen los 15 billones de pesos que costaría el metro, se licitaría en 2015 y estaría terminado en el año 2021. El futuro que nos inspira es Colombia. Por eso en Ecopetrol trabajamos para producir barriles limpios. Ecopetrol presenta la sección económica. El presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, Francisco José Lloreda, quien representa a las multinacionales que operan en Colombia, advirtió sobre la posibilidad de que se registre un efecto negativo en la economía si no se implementa la estimulación hidráulica para la exploración y explotación de hidrocarburos. La renta petrolera anual, según la Asociación Colombiana de Petróleo, es de 32 billones de pesos, unos ingresos para el Estado que estarían en riesgo si no se aumentan las reservas y la producción de hidrocarburos en los próximos 7 años. Si no avanzamos en yacimientos no convencionales, a la vuelta de 6 o 7 años vamos a tener una debacle fiscal. La solución que ven las petroleras es el fracking o la estimulación hidráulica de yacimientos no convencionales. Esta es una necesidad imperiosa y estratégica para el país. En 2013 las reservas de petróleo fueron de 2.445 millones de barriles. Se estima que con esta estimulación hidráulica en 2020 sean reservas de 3.000 millones de barriles. El índice de capitalización de la bolsa cerró a la baja. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia hoy cayó levemente 0,72%. ETB fue la acción más valorizada. ISA fue la acción más desvalorizada. Por otro lado, tras el aumento que ha presentado la tasa de cambio en Colombia en los últimos días, ¿cuál es la perspectiva de los analistas para el dólar en el último trimestre del año? Esta subida ha sido muy rápida y es probable que haya una corrección pronto. Nuestro pronóstico promedio para el segundo semestre es de 2.023-2.025 pesos para el trimestre, cerrando a niveles más cercanos al 2.040 para diciembre. Hoy la acción más transada fue Ecopetrol, movió 33.000 millones de pesos. El precio del dólar perdió 3 pesos. Indicadores económicos del día, SMI. La tasa representativa del mercado dólar-peso que regirá para mañana miércoles será de 2.049 pesos con 66 centavos. Los profesionales del cambio compran el dólar en promedio en 1.980 pesos y lo venden en 2.010 pesos. Un euro cuesta 2.596 pesos con 9 centavos. La libra de café colombiano en Nueva York cerró en $2 con 21 centavos. La libra de azúcar en los mercados internacionales cerró en 16,81 centavos de dólar. Un barril de petróleo WTI cuesta 81,84 dólares. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.945 pesos. Con Peckerman de lutos, la selección Colombia se está enfrentando con Canadá. Ya volvemos. Cali se viste con sus mejores galas para dar inicio a una nueva versión del Cali Expo Show. Después de comerciales con la pasarela inaugural de Batley Mishka, los espero. Reconocemos a un colombiano en donde esté. Donde hay un colombiano está 472, el servicio de envíos de Colombia. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y por el último partido de la fecha FIFA, la selección Colombia se está enfrentando con Canadá en Nueva Jersey. Estadio Red Bull Arena en Nueva York. El himno cantado por muchísimos colombianos, Colombia de local. Está empatando 0-0, van 60 minutos. Esto es lo más importante que pasó en el partido. En el primer tiempo, mirá, pase de Arias, pase de Teo y gol de Falcao. Era gol de Falcao. Lo anularon por posición adelantada de Arias, inexistente. Este es un tiro libre, ya casi en el final. La saca el arquero, increíble. Acá otro remate de afuera del área, cerquita. Colombia se acerca desde afuera, como ven el remate. Van 0-0. Estar fuera de los 8 en Ibagué ha causado disturbios entre hinchas y jugadores del Tolima.
Los supuestos hechos en los que involucran al núcleo del Deportes Tolima ocurren después del partido contra Patriotas el domingo en casa, en donde el Vinotinto y Oro se dio puntos tras empatar el encuentro. Este es el video que se reveló a manera de denuncia, en el que aparentemente jugadores del equipo Pijao se enfrentan con hinchas que reclamaron airadamente después de una noche de rumba en una discoteca de la ciudad por los malos resultados del equipo en el segundo semestre. Entre los presuntamente involucrados se encuentra John Hurtado, quien negó los hechos. Estoy dando la cara, la verdad que incómodo, molesto, porque por ahí me mencionan en un acto que no estaba, en un acto que la verdad que es muy bochornoso. Por su parte, el director técnico dejó el escándalo en manos de la comisión disciplinaria. Hoy venimos a entrenar y nos encontramos con esta situación. Lamentable, triste, aconcajado, desilusionado muchas veces dice uno. Pero bueno, esto hay que ponerle el pecho y tomar las medidas necesarias si hay que tomarlas. Las directivas afirmaron que investigarán para establecer sanciones si es el caso. Con oficinas en 12 países a través del BAC y nuestras agencias y filiales, nos hemos convertido en el banco colombiano con mayor presencia internacional. Banco de Bogotá. Somos Grupo Aval. ¿Y cuál será el secreto del Pecoso Castro? Desde su llegada al Huila hace 9 partidos, Neiva es una fiesta. La exitosa campaña del Pecoso Castro en el Atlético Huila tiene sus momentos felices a los hinchas sopitas debido a los buenos resultados obtenidos que los ha llevado a ingresar en el grupo de los 8 primeros de la Liga Postobón. Veo que el trabajo que viene realizando el Pecoso Castro le ha puesto vitamina, como se dice, le han puesto ganas, los jugadores han despertado y seguro que vamos a estar ahí para lo octogonal. Según el Pecoso Castro, los resultados del onceno Pita se deben al trabajo de todo el cuerpo técnico y el empeño que han puesto los jugadores. Nosotros no tenemos la última palabra, no. Tenemos una forma de trabajar y mientras los jugadores pongan de su parte, indudablemente que las cosas se tienen que dar. El próximo partido del Atlético Huila será contra el Deportivo Pasto el próximo domingo en el estadio Guillermo Plaza Salcid de la ciudad de Neiva. Y evidentemente el fútbol no está ajeno a los conflictos políticos en los Balcanes. Hoy fue suspendido el Serbia-Albania por disturbios. El partido entre Serbia y Albania que se realizó en Belgrado se debió suspender por una serie de provocaciones que derivaron en una gresca entre jugadores. Todo empezó por esta bengala que obligó a suspender temporalmente el partido a finales del primer tiempo. Luego apareció un dron con la bandera de Albania. El jugador serbio Stefan Mitrovic recogió la bandera para bajar el aparato y eso no le gustó a los albaneses, que reaccionaron de inmediato. Los empujones y golpes estuvieron a la orden del día y por eso el árbitro decidió suspender el match. Este partido estaba considerado de máximo riesgo debido a la enemistad entre las dos aficiones y la tensión política entre los dos países por el conflicto de Kosovo, una antigua provincia serbia poblada mayoritariamente por albaneses étnicos que se independizó unilateralmente en 2008. Debido a esta tensión, se decidió que el partido se jugase sin hinchas albaneses en la grada por recomendación de la UEFA. Sin embargo, los medios serbios han informado que un grupo de aficionados de Kosovo se trasladó a Belgrado y se infiltró en el encuentro. Mañana los espero 6:45 en Gente Pelota. Acordate siempre, mirá deporte, hacé deporte y los dejo en la mano del entretenimiento con Andreina. Hola, muy buenas noches. Los saludo desde la sucursal del cielo, Cali, específicamente en el Centro de Eventos Valle del Pacífico, que a partir de hoy comienza a vivir la 14ª versión del Cali Expo Show, que cada año sorprende con grandes invitados internacionales. En esta edición son los diseñadores Mark Bagley y James Mischka, quienes con su firma Bagley Mischka inauguraron las pasarelas. Una retrospectiva de su trabajo que nos condujo desde sus propuestas más casuales hasta otras más elegantes, siempre manteniendo ese hilo conductor, clásica elegancia con guiños de modernidad. Detalles a la cintura y detalles en pedrería, como flores, aportaron ese infinito femenino del que se nutren para sus creaciones. Faldas rígidas, con cuerpo, en vestidos, y otros con delicadas caídas tipo sirena.
Los detalles brillantes confieren lujo a lo casual y exacerban la elegancia de lo pensado para la noche. Vestidos que se transparentan en la parte inferior dando ligereza y un toque sensual que no deja atrás la elegancia. ¿Estás sin carro? Alquila uno en Localiza. Tarifas desde 99.180 diarios incluido IVA. Localiza Rentacar. Esta tarde en el Club Colombia, de aquí la ciudad de Cali, estos diseñadores, quienes han sido considerados dentro del top 10 de los mejores en Estados Unidos según la revista Vogue, nos hablaron de cuáles son sus inspiraciones a la hora de crear. A Mark Bagley y James Mischka les gusta ver hacia el pasado. El viejo glamour del Hollywood de los años 40 es su referente y se declaran nostálgicos de la moda. I think that there's definitely a lack of glamour in most of fashion today. I think that people have gotten so streamlined, so practical about their everyday clothes that we really like to take a little bit of extra touch, a little bit of extra attention to detail so that you do feel a little bit special, like you are wearing something that does make you feel like you're in your own movie instead of just being on the street. Estrellas como Madonna, Catherine Zeta-Jones y Sarah Jessica Parker han sucumbido ante sus diseños. Hoy nos contaron con quiénes de estas famosas les apasiona trabajar. I love Jennifer Lopez because she has such confidence and a sense of what she likes, her youth and her beauty, and it's so sort of she epitomizes all of that. And then there's an actress, Helen Mirren, in our country that's very different from Jennifer. Equally as beautiful and as elegant, wears clothes so well. Íconos de la moda, inicia por todo lo alto Cali Expo Show. Mañana abre sus puertas Watchbo, segundo Salón Internacional de Relojería. La más grande exposición de relojes de Latinoamérica, Watchbo, del 15 al 18 de octubre, Bogotá, Corferias, visítanos. Y en Bogotá se ha erigido un bosque, elaborado a partir de material reciclado. El Bosque Mágico, que duró 6 meses en construcción, es propiedad del taller de artistas Mundo Cartón de la Fundación Lourdes Infantis, que busca, a través del trueque, potenciar las cualidades de comunidades necesitadas en la capital. No regalamos un solo pan, todos los niños, las niñas, los hombres y las mujeres pagan, dan servicios, dan habilidades y talentos y reciben pues como la biblioteca, la ludoteca, refuerzo escolar, emisora, o sea, todos los programas que tenemos. Estas piezas, elaboradas con materiales reciclables, invitan a respetar al hombre y al medio ambiente. Nos propusimos enseñar a la gente en qué consiste el principio de las 3 R's, que es reducir, reciclar y reutilizar. Así es como la decoración invita a esto. Es como con las botellas PET, con cuñetes de pintura, con papel, con telas, con ropa usada, puedes crear una cantidad de cosas. Un poco de la magia del reciclaje hecha arte. Desde el Centro de Eventos Valle del Pacífico y elegantemente vestida por Bagley Mischka, los diseñadores encargados de inaugurar hoy el Cali Expo Show, me despido. Que tengan una excelente noche. Nosotros nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros temas de hoy. 1. Panamá alista contraataque. 2. La Corte Constitucional y el referendo por la paz. 3. El juicio a Bernardo Moreno. Y tengo ñapa. Bloqueada totalmente una eventual reelección de Álvaro Uribe. 1, 2, 3 y mi ñapa antirreeleccionista después de comerciales. Nuestros temas de hoy. 1. Panamá se alista para aplicar la ley del talión contra Colombia. Discretamente, ese país prepara medidas para responder a la declaratoria de paraíso fiscal que le hizo Colombia. Aplicará lo que en comercio internacional se conoce como medidas de retorsión o acciones que adopta un país para contrarrestar decisiones que lesionan sus intereses. Se está abriendo paso la posibilidad de suspender cualquier tipo de contratación con empresas colombianas. Ninguna firma colombiana podría contratar con el Estado panameño. Tampoco podrían hacerlo las compañías extranjeras que tengan dentro de sus socios a empresas o a ciudadanos colombianos que posean más del 10% de las acciones. No se descarta la imposición de un impuesto a las remesas que envían los colombianos desde el vecino país.
ni la posibilidad de congelar la interconexión eléctrica, proyecto con inversiones por 450 millones de dólares. A la situación de tensión se suma el anuncio de Panamá de que decidió asumir el control de la empresa de transporte masivo de Panamá, MiBus, de capital colombiano, y que tiene más de 1.700 buses en Ciudad de Panamá. ¿Cómo están las cosas? Ojo por ojo y diente por diente. 2. La Corte Constitucional inicia mañana el estudio del proyecto de ley estatutaria que permitiría que el referendo para los acuerdos de paz puedan realizarse el mismo día de las elecciones de gobernadores y alcaldes. El tema, que parece fácil, no lo es tanto. El proyecto que se examina podría ser declarado exequible. Sin embargo, en la sesión anterior de la Corte, magistrados formularon dos inquietudes. La primera, que el proyecto estaría faltando a la regla de que las leyes deben tener carácter general, pues solo estaría permitiendo que los referendos por la paz coincidieran con elecciones, incluyendo los referendos constitucionales que pueden proponerse sobre otro tema constitucional. Y la segunda inquietud tiene que ver con que el constituyente quiso separar los mecanismos de participación ciudadana de los procesos meramente electorales. De modo que, por ejemplo, un referendo o una consulta popular no se entremezcle con las elecciones de concejales, congresistas o gobernadores que obedecen a otra lógica política. El debate es atractivo por lo que supone como ejercicio intelectual. Por un lado, el cumplimiento de la ley y por otro, el impedimento de que la ley se convierta en instrumento contra la paz. Afortunadamente, nadie en la Corte se opone a que haya un referendo por la paz. El debate, en la práctica, es si se puede o no hacer coincidir con las elecciones de gobernadores y alcaldes o si debe ser un proceso de participación ciudadana, separado y autónomo de las elecciones. 3. Hoy fue un día clave en el juicio que se adelanta en la Corte Suprema de Justicia por las chuzadas del DAS. La defensa del exsecretario general del expresidente Uribe, Bernardo Moreno, presentó sus alegatos de conclusión. El doctor Jaime Granados, durante 4 horas, hizo detallada exposición de toda la prueba que se practicó en este juicio, que lleva más de 2 años. Ante los magistrados, revisó a cada uno de los testigos que la Fiscalía presentó en contra de Moreno y aseguró que no hubo ninguna orden ilegal que vinculara al exsecretario con los delitos que se le imputan al DAS sobre chuzadas. Además, criticó los constantes cambios que la Fiscalía hizo a la acusación a lo largo de todo el proceso. Según Granados, la Fiscalía nunca pudo ponerse de acuerdo sobre cuáles eran los cargos que imputaban a Moreno. Mostró supuestas contradicciones en las que incurrieron los 4 fiscales que conocieron de este caso. Granados además se declaró indignado porque dijo la Fiscalía en los alegatos de cierre acudió a una figura jurídica que calificó de inventada para procesar organizaciones criminales como lo serían las FARC o los paramilitares. Los alegatos de la defensa de Moreno se suman a los de la Procuraduría, quien pidió la absolución del señor Moreno. Tengo ñapa. El Senado de la República votó hoy al mar la llave de la reelección presidencial en Colombia. Nunca más, según el articulito aprobado, el Congreso podrá volver a modificar la Constitución para permitir una reelección presidencial. Este nuevo articulito, aprobado hoy, fue presentado por la senadora liberal Vivian Morales. Ella misma lo calificó de norma pétrea, que significa inmodificable por el Congreso. En adelante, cualquier intento de reelección de quien haya ejercido la presidencia de la República solo podrá hacerlo el pueblo a través de una asamblea constituyente o un referendo constitucional que de todas maneras debe ser convocado por el Congreso. Los uribistas, al ver sepultada para siempre la eventual reelección de su líder, el expresidente Uribe, se retiraron del salón intentando quebrar el quórum, pero no lo consiguieron. Votaron 52 senadores, el número mínimo para aprobar el articulito. Hasta mañana, que descansen.
¿Está usted de acuerdo con la prohibición total de la reelección presidencial por parte del Congreso? Sí, 78%, no, 22%. Votos hasta el momento, 270. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana, como siempre, en CMI, La Noticia.